En nuestra conversación anterior habíamos llegado al Caracazo, ya habíamos comentado el Caracazo. El Caracazo fue a principios del año 89. A finales del año 89 es la caída del muro de Berlín. Pero en el año 89 tú desplegaste una gran actividad política todavía, ¿eh? Claro, sobre todo en Europa del Este, porque empezaba en firme todo un proceso de dislocación del glacis, del sistema este de las democracias populares, como las llamaron los estalinistas de Moscú, que conformaban entonces una masa de países que habían sido subordinados a la política moscovita, pero con incesantes tomas de posición de sus gobiernos, tratando de salir al redil de no soportar, digamos, las manifestaciones ya visibles de la decadencia. En el caso polaco, por ejemplo, se perdían masivamente condiciones de vida de la gente en materia educativa, en materia de salud, etc. En general, en toda Europa del Este. Creo que los que mejor estaban eran los checoslovacos, donde observé un mejor nivel de vida de todos esos países. Berlín Oriental y Alemania era una incógnita, porque se supone que había todo mejor que los otros, porque por efecto de la vitrina occidental tenía que ser compensada con un nivel de vida adecuado en Alemania Oriental, pero es un hecho que aquello era el espejo, la vitrina de aquella sociedad gris, cerrada, policial, que uno percibía apenas llegaba a Berlín. Yo fui a Berlín 2 o 3 oportunidades antes de la caída del muro y había una efervescencia muy grande de sectores juveniles, pero la gente no puede hacerse la idea de que aquello era un llamado de grandes organizaciones estudiantiles u obreras que quisieran un relevo político hacia, por ejemplo, la socialdemocracia obrera o algo así por el estilo, en la tradición socialista tradicional alemana de un siglo antes. No, aquellos eran factores más bien descompuestos de la juventud, todos con las manías más o menos hippies, tardías, todos con formaciones de toda clase de clubes que tenían más bien lo peorcito de Occidente era lo que se colaba hacia Oriente y daba forma a esas manifestaciones de rechazo al totalitarismo gubernamental, pero que tampoco era ninguna gran esperanza para los sectores laburantes o para la mayoría obrera del país. Mucho por la vía de la música, todo Exacto. el rock que se introdujo en la Unión Soviética en los años finales y también en la Alemania del Este, etcétera, que seguramente estaba totalmente teledirigido pues desde fuera, evidentemente, claro. Sí, Occidente entró mucho antes que sus formaciones políticas, entró por la vía cultural, para llamarla de alguna manera, de estos tipos de mensajes, ¿no? de estos factores mediáticos que incidían ya en las discusiones de los jóvenes, etc. Aunque Polonia siempre había sido el más abierto, porque acuérdate que en Polonia hubo una represión gigantesca el año 68, producto del mismo fenómeno que sacudió toda Europa oriental. En Yugoslavia hubo una gran convulsiones internas, en Checoslovaquia hubo la primavera de Praga y en Polonia una purga antijudía impresionante en las escuelas y una expulsión masiva de judíos, producto precisamente, el arma represiva del gobierno para evitar que se le desbordara un movimiento, sobre todo en la juventud y entre los intelectuales. Y allí en ese movimiento del 68 está el germen de lo que será los intelectuales pro solidaridad y la juventud militando al lado del movimiento obrero que estalla en diciembre del 70, enero del 71, con la huelga de los puertos bálticos. Vamos a ver, yo creo que en la entrada que hay en la Wikipedia que se refiere a tu persona o en algún sitio así, parece que se presenta una transición inmediata de la ideología de Franceschi, que abandona lo que dicen la extrema izquierda trotskista y de repente hay una conversión. Ese proceso evidentemente fue un proceso más lento que coincide con tu vuelta a Venezuela desde Argentina, pero también el año que pasas fundamentalmente en Europa, en el año 89,
pero luego, y donde vas a comenzar a partir del 90 una labor empresarial en el sector del transporte, con una empresa de transportes que organizas con tu suegro, y muy inmediatamente también durante unos años vas a ir abandonando la política y a dedicarte a una labor también de agropecuaria en la finca El Taque familiar, a partir fundamentalmente del 92, ¿no? Pero, y con más insistencia pues, del 92 al 96 y lo de los camiones del 90 al 96 fundamentalmente, ¿no? Pero ya termina creyendo que sabes más de mi vida que yo mismo. No, este proceso de incorporación, de transformación de los 20 años que habías pasado como revolucionario profesional a una tarea de empresarial y de gestión empresarial de tus propias empresas. Sin embargo, 3 años después del Caracazo se produce, está Carlos Andrés Pérez gobernando en Venezuela, se produce el fallido golpe de Estado de Chávez el 4 de febrero, el 4 de febrero del 92. A estas alturas tú ya habías abandonado totalmente los vínculos políticos, habías vuelto a Argentina. ¿Cómo ese periodo de transición, esa fase de transición de tu biografía y de tus actitudes, y también en el contexto del golpe frustrado de Chávez, por el cual es encarcelado, etcétera, etcétera, y que se produce 3 años después del Caracazo, tuvo que ver una cosa con la otra? Glosa estos años. Ya. Bueno, efectivamente, acuérdate que yo tengo una dificultad, no es que tenga muy mala memoria, pero tengo una memoria rarísima. Me acuerdo, qué sé yo, de cómo se llamaba el ministro de Relaciones, del ministro de Defensa polaco, por ejemplo, el 46, después de la invasión Rusia, después de la invasión soviética, Rokossovsky se llamaba, pero no me acuerdo a veces de actos de mi propia vida. Mira, esos trucos de la memoria. Yo a ciencia cierta sé que aún el año 89 era muy militante en el mito de la revolución política del este europeo, porque eso era lo que había motivado mi militancia trotskista durante 20 años. El papel que le asignaba a mi país siempre fue muy subordinado a lo que ocurriera a nivel internacional. Éramos patio trasero americano ¿cómo se llama?, en América Latina. Le asigné un gran papel a la historia del propio movimiento obrero, por ejemplo, con Bolivia o con Perú o con Argentina. Yo era un obsesivo de los triunfos ajenos, pero de Venezuela podíamos exhibir poco y nada. De manera que en la mitología que uno maneja en esos años todavía mozos, aunque ya tuviera 40, era la idiotez del socialista típico, o sea, vivir de la ilusión de la emancipación y del paraíso terrenal, etcétera, etcétera. Y entonces me encuentro con que, bueno, se va al demonio el mito de la revolución política preconizada por los trotskistas durante siempre, desde los años 30 venía planteando Trotsky, y sobre todo en el programa de transición, la síntesis de ese programa de la revolución política necesaria que devolviera la democracia obrera, no sé cuál, porque nunca existió en realidad, a los estados llamados obreros, degenerados en el caso de la URSS y nacidos deformados después de la muerte de Trotsky, que para los trotskistas era religión. ¿Cómo se llama? Luchar por la revolución política en los estados obreros que nacieron deformados en Europa del Este y luego en China y en Cuba. Bueno, de forma tal que la pelea por la revolución política se me transforma en un gravísimo tema, en un tema complicadísimo, porque la gente sale por fin a pelear contra la burocracia, pero no quiere ir al socialismo ni a ninguna construcción basada en nuestros presupuestos teóricos. El segundo mito que se me cae es la revolución proletaria misma en Occidente, y en particular allí donde teníamos resuelto el tema fundamentalísimo de la dirección, que es en Argentina, donde Nahuel Moreno, con un esfuerzo titánico, había logrado construir a lo largo de décadas unos 2.000 a 3.000 cuadros de gran calidad organizativa. Ese era un partido ejemplo para todo el que quisiera un modelo de partido bolchevique en la acción.
Lo que no pudo evitar Moreno al morir el año 87 es que rápidamente una burocracia del partido, y que es un fenómeno ya, no sé, de la especie humana debe ser, que tocados por los privilegios del burócrata, el llamado grupo de rentados o de permanentes, ¿cómo lo llaman en España? Liberados, funcionarios del partido, teníamos, no sé, 1.500, 2.000, apenas Alfonsín, desbordado por las luchas del movimiento obrero argentina, que es uno de los más combativos del mundo, y desbordada la vanguardia que éramos nosotros, que habíamos producido hasta fenómenos como el Rosariazo, que eran fenómenos insurreccionales que amenazaban con pasarse al Gran Buenos Aires, ya empezaba en el Gran Buenos Aires, te estoy hablando del año 98, sencillamente, bueno, el partido deserta de la línea insurreccional y se va a la línea electoral, porque Alfonsín convoca unas elecciones anticipadas. Y allí el partido estalló, lo que reflejaba una fibra muy sana de un gran sector que buscaba la explicación de aquel fenómeno de rápida degeneración de sus estamentos dirigentes y estalló en sus componentes tomando la forma de una lucha ideológica virulenta interna que, bueno, allí fue donde yo me di cuenta, esto no va para ningún lado, este esfuerzo de décadas ha terminado naufragando y además yo había sido parte, quieras o no, de alimentar esas disensiones internas porque traía las malas noticias de Europa Oriental donde naufragaba el programa trotskista de la revolución política que no venía nada por la izquierda, nada por la revolución obrera y ¿cómo se llama? Y la renovación obrera, pues de las luchas para echar abajo el Estado burocrático y construir Estados obreros libertarios de gran goce de democracia obrera y sencillamente pasaron a esa discusión interna de Argentina como un componente explosivo. Yo siempre recuerdo lo que comentaban militantes del MAS argentino cuando discutían con los obreros peronistas, que el obrero le decía, pero che, vos me querés convencer del socialismo y allá se está acabando, o sea, ¿qué es lo que vos me proponés? Bueno, es sencillo, le proponíamos que compartieran una utopía que estaba derrumbándose y la gente normal, común y corriente, no entendía de esas cosas. Entonces lo que no entendíamos era nosotros mismos. Ahora, para mí ese es un capítulo de vida que se cierra no con grandes frustraciones ni mucho menos, sencillamente de golpe darme de narices con la realidad o la política es comprendida de otra manera, con otros parámetros teóricos, o seguirá pasándome estas cosas. Y es cuando emprendo el retorno a mi país, pero mental antes que físico, y me encuentro con esta situación que habiendo estado el año 89, por cierto, coincidiendo con lo que llaman año sabático, los profesores universitarios, coincidiendo con el año sabático de mi mujer, nos venimos a Francia con las dos niñitas y entonces hago una vida muy activa hacia todos los países de Europa Oriental a los que visité sistemáticamente y la propia Rusia, donde había todo un movimiento que afloraba desde el movimiento obrero mismo en toda la URSS, ya en Karaganda, por allá ¿cómo se llama?, en el Kazajstán soviético o en el Donetsk, en Ucrania, en las cuencas mineras, incluso en las cuencas allá del Círculo Polar Ártico, en Vorkuta, etcétera, había un gran movimiento minero que para nosotros en ese momento todavía queríamos generar una tendencia obrera que llevara a una rápida politización, porque todo esto se daba en medio del derrumbe de la propia Unión Soviética, que nos permitiera construir rápidamente un partido laborista, que lo entendíamos un partido obrero, un PT ruso que nos llevara rápidamente a una experiencia de realineamiento político del movimiento obrero. Pero eso naufragó rápidamente, a pesar de que había logrado la adhesión de algunos intelectuales como Boris Kagarlitsky en Rusia, en Moscú, y otro joven activista de esas huelgas mineras, un amigo que lo recuerdo mucho porque tenía el Trotsky, pero con un adicional Obst-Trotsky. El Obst-Trotsky era un joven entusiasta, había estado en todas esas huelgas mineras de Rusia y traía las noticias y delegados, y me presentó delegado de esos comités de huelga de los rusos que se reunían en Moscú,
y de las otras repúblicas que venían a Moscú a hacer comités de huelga centralizados. Fue una etapa extraordinaria, maravillosa, de ver en positivo el proceso de la revolución política, pero sin ninguna capacidad para que aquello tuviera una consecuencia política mayor. Y en esa etapa, en el 89, cuando estás viajando por Europa, por Polonia, etcétera, ahí representas a la LID directamente. Sí, la Liga Internacional de Trabajadores. Pero desvinculado del Partido Socialista Argentino. O sea, no, éramos parte de eso. Porque todavía seguía la sede de la LID en Buenos Aires. Sí, seguía ya, y yo tenía era un presupuesto mínimo, pero que lo sufragaban los partidos nuestros, eran unos 30 y tantos, casi 40 partidos y grupos, y yo estaba emplazado en Europa, particularmente en París y en Madrid, para ayudarme también con los grupos de Europa en este esfuerzo. También ayudaba en la asistencia a los partidos de la propia LID en Europa. ¿Y orgánicamente qué posición ocupabas ahí? Era de... enviado... En Venezuela resolvemos eso muy fácil, llamándolo el cogollo. Era del cogollo, del comité ejecutivo, del secretariado de la LID. O sea, éramos unos 4 o 5 tipos que estábamos allí. ¿Y tú tenías que reportar a la LID? Claro, regularmente. Informes, etcétera, ¿no? Solo que ellos esperaban siempre buenas noticias, y yo no sé, parece que los he frustrado siempre, porque le llevaba era el impasse absoluto del programa, que no podíamos responder a los enormes desafíos. Yo creo, revisando de memoria esos hechos, hasta creo que llegaron a desconfiar de mí y mandaron a otro también, a que fuera a chequear de verdad en Polonia, un tal Aldo Casas, recuerdo yo, que lo mandaron como a verificar, porque había habido un movimiento que yo contacté inicialmente y que llevé a Argentina y a Brasil, al portavoz de ese movimiento obrero de izquierda, que era Joseph Piñor, dirigente sindical del gremio bancario que te dije. Yo los llevaba a Argentina y a Brasil como prenda, digamos, de existencia real de un fenómeno que existía efectivamente, pero que a su vez era de vocación minoritaria de ellos mismos, porque el movimiento Solidaridad era una cosa extraordinariamente masiva y ellos apenas eran un segmento minoritario que teóricamente podíamos llamarlo trotskizante, así que eran, digamos, marxistas de izquierda, para ponerle un nombre más genérico, pero que sencillamente no tenía mayor capacidad de plasmar sus ideas en la vida. Y lo que te decía antes, hablando, ¿Sí? parece que me asegurabas que en el 92, en febrero, cuando es el golpe de Chávez, volvías de Argentina, tú todavía, en el 92. Es que hubo una reunión donde me habían pedido por vías, ¿cómo se llama esto? No oficiales, unas vías oficiosas, se llama eso, que fuera allí, que algunos querían que yo estuviese en una especie de grupo de reunificación de todos, etc. Yo fui con mucha desconfianza, pero como un deber moral para todos mis compañeros y amigos de muchos años, que querían que yo jugara un papel allí en una especie de congreso de emergencia que trataba de evitar los desgarramientos en la internacional que habían sacudido al partido argentino. Y entonces yo fui, y a la vuelta de ese viaje a Argentina me encontré en la propia avenida Sucre de Caracas, con que no me permitieron pasar porque estaba un golpe de Estado de Chávez allí. Vamos a situar a los que no tengan las cronologías claramente. En diciembre del 91 se disuelve la Unión Soviética. Diciembre del 91. Entonces, tú habrías ido a Argentina en enero del 92. Inmediatamente. ¿El golpe de Estado de Yeltsin es el 91? ¿Diciembre del 91? ¿Bueno, es en agosto esto? No, me refiero. El acuerdo de Bela-Betsa, el 8 de diciembre del 91, de disolución de la URSS, que es ratificado en Almatá en diciembre del 91. En Bielorrusia. Sí, eso es cuando se ya desaparece formalmente la Unión Soviética. Y Yeltsin ya estaba desde un poco del 91, vamos. Ya. Entonces, tú cuando vuelves de Argentina a esa reunión de urgencia fue en enero del 92, un mes después, que seguramente tenía relación causa-efecto. En esos meses está asignada, porque todo aquello en lo que caíamos hacia Europa del Este, Rusia, etcétera, se fue al demonio. Y había una necesidad de reelaborar todo. Yo no podía... Había muerto Moreno, que era un poco el que tenía en la cabeza todas estas cosas de gran altura, de gran desafío teórico, etcétera. Pero ahí perdimos todas las orientaciones básicas y teníamos que perderlas, pues si no éramos capaces de interpretar
que aquello había históricamente naufragado como corriente política, mira, el único acierto al que yo puedo decir que lo tuve es que presagiaba o prefiguré en mi cabeza que aquello se iba todo al demonio, que no había sino que lo que quedaría sería una lucha de fracciones hasta la extinción de muchas pequeñas tendencias, sectas, exacto. Y incluso yo lo había vivido, no porque, qué sé yo lo había vivido de alguna manera con la crisis del propio MIR en Venezuela, que un año antes, el año 90, 89 y 90, hay una regla básica de las crisis, que después de las 2 grandes o 3 grandes fracciones, la fracción mayor es la que se va a la casa. Es decir, y eso fue lo que le ocurrió al trotskismo, al MIR, a todo grupo donde hay una gran crisis, donde hay facciones que se embanderan y creen que están ganando unos u otros, en realidad deberían sacar la cuenta de los que se decepcionan y aprovechan países para la casa definitivamente. Y eso fue lo que le pasó al trotskismo, que el 90% de la base militante se fue al demonio, se fue a su casa, dejó la política incluso, entre ellos yo. En un proceso que va del 90 al 92, más o menos, ¿no? Es decir, antes, del 88 al 92, 3-4 años de imposible reacomodación. Pero donde ya a partir del 90 has dejado de ser revolucionario profesional y te has convertido en empresario en el sector del transporte. Es que no es que me asuste la palabra empresario. Bueno, empresario. Es que a ver, cuenta cómo fue eso. Actividad privada. Una actividad privada es, dejo de ser militante. Ahí estás en un acierto fundamental. Lo de empresario hay que esperar un poco porque tenía que haber una acumulación primitiva. No. Y además, me consta, porque lo hemos hablado, que tu suegro había abandonado, se había jubilado de una empresa de transportes y tú le propones reactivarla. Volver otra vez. Sí. Y entonces... con el know-how de él, que era muy bueno, y las relaciones de él, que eran excelentes en los gremios empresariales de Valencia. ¿Y tu gestión? Y mi gestión era la tenacidad de alguien que quería generar unos recursos para su familia y para sí mismo. Y donde además te preocupas por lograr que los empleados o colaboradores que trabajan contigo pues acaben siendo propietarios de sus propios camiones, ¿no? Eso, aunque es un poco más tarde, es el inicio, es la misión inicial, así es. Es decir, que me habías comentado que vosotros como empresa, o sea, Transportes Armas, llegasteis a tener, bueno, estabais especializados en transporte de tubería petrolera. Tubería petrolera, pero que llegasteis a tener pues varios tractores o cabinas tractoras, ¿no? Sí, que eran, total, unas 25 o 30 cabinas. Y remolques, que eran propiedad vuestra también, 35, 40. Encargados específicamente. Más luego un grupo de colaboradores que conseguisteis que compraran su propio camión y que trabajaban en la empresa. ¿Esa era la estructura? Ya, sí, vendida por nosotros a los choferes, que le entregamos la llave al tipo, una persona sin capital. Su capital era su fuerza de trabajo y su tenacidad incluso su solvencia en la responsabilidad de solo vivir no con lo mínimo, sino con lo necesario para su familia, pero ahorrándole a la unidad el grueso de aquel trabajo infame, que es de manejar día y noche esas tremendas unidades, era para pagar aquello, ¿entiendes? Y además en una época de inflación bestial, que ya se conocía el año 92-93, entonces muchos de ellos, al cabo de 2-3 años, pagaron no algunos de ellos, todos pagaron sus unidades, y se convirtieron en propietarios. Y era un plan inicial que se me ocurrió, ¿cómo se llama? Contrariamente a la primer diseño que tenía mi suegro, que tenía asalariados, muy bien pagados, pero asalariados de sus camiones propios, de sus unidades propias, esta vez pactamos que serían propietarios ellos después de un cierto tiempo, en que también nos rendían como empresa capitalista la debida plusvalía, aunque sea un concepto muy complicado ¿cómo se llama?, de seguir presentando como válido, es un hecho que, bueno, nosotros
logramos unos ingresos importantes a partir de ese esfuerzo de esa gente que hacíamos también nosotros propietarios para su propia prosperidad personal y familiar. Y por eso que sí que tenía... Que Empecé como capitalista. Esto lo he sacado para matizar mi afirmación inicial que te habías convertido en un empresario capitalista. Entonces lleguemos ya a la conclusión. Lo matizamos con esta realidad. Okay. Me convierto en un empresario, pero eso es un proceso que es progresivo porque al inicio no teníamos ni una carretilla. Porque partisteis de cero. De cero. Había el know-how de mi suegro y las relaciones con empresarios de Valencia, ¿no? Y de ese know-how y de esos contactos empresariales fuimos con el buen crédito de mi suegro también. Por ejemplo, había una empresa, perdonen la digresión tan pequeña, pero una empresa que era la empresa Dinocenso, allí en Charallave, que hacía los remolques, las bateas que llamamos nosotros, de 14 metros, que las mandamos a hacer para el largo de los tubos, el largo adecuado, y Dinocenso nos construyó creo que 26, 28 de esas bateas, ¿no? Que pagábamos, caramba, con una enorme puntualidad, y nos íbamos entonces dotando con la propiedad de cada una de ellas, y a su vez entonces la podíamos trasladar en propiedad a esos choferes. Y además teníamos lo que llaman los afiliados, eran muchos otros que trabajaban para nosotros al precio que nosotros conveníamos, menos nuestra ganancia, se le pagaba a ese afiliado ¿cómo se llama? Un flete, se llama, una remuneración de mercado, o sea, más o menos lo habitual en la plaza de Valencia, ¿no? Y logramos un mecanismo también de carga de retorno, que es lo que hace más rentable una unidad de esa. Logramos traer aluminios, ¿cómo se llama? Rollos de aluminio de vuelta de las plantas de aluminio de Guayana hasta Valencia, ¿no? Y sus adyacencias. Era entonces el viaje ida y vuelta, que era altamente rentable para el trabajador, para la gandola y para nosotros. Y eso durante varios años me fue permitiendo acumular una porción interesante de capital que yo iba invirtiendo en la finca, papá había muerto y la finca se había abandonado, y yo la recuperé con una tenaz inversión durante 5 o 6 años. Sí, habíamos hablado antes que curiosamente tu padre murió justo cuando tú estabas en Córcega. Claro, ¿no? El 89. En esta estadía en Europa, donde yo me vine con mi esposa Edelmira y las niñas, yo fui a Córcega, ¿no? Y allí llegué el día en que murió mi padre. Una cosa curiosa, ¿no? En el 89 es eso, ¿no? Bien, cuando llega entonces la etapa de invertir en la finca, es ya a los 2 o 3 años de muerto papá, que quedó al garete aquella finca. Yo monté una especie de compañía de toda la familia, donde más o menos me concedieron poderes monárquicos. Era el único que podía invertir, o quiso invertir, mejor dicho, porque habían varios que podían, pero fui yo el único que invirtió. Y entonces allí hice una enorme casa de 10 o 11 habitaciones con su baño cada una para la familia de los hermanos. Uno dijo que no iba porque no tenía mar, aquello. Que aquello era... Recordemos, eran los terrenos que tú de niño habías querido repartir, ¿no? Y que felizmente nadie me había caído mi teoría de repartir la tierra. Y que luego fueron repartidos entre los hermanos y un poco los reunisteis de nuevo, los reuniste un poco. Exacto. No, pero a ver, aquella finca eran todas las fincas de los primos y familiares, o sea, incluyendo la de mi propio padre. El taque se llamaba. El taque es, digamos, la parte que le tocó a mi padre. Bueno, así se llamaba también los alrededores. Pero la que le toca a mi padre ya era apenas, entre todos los hermanos, fue fraccionado eso, y 2 veces fraccionado, entonces quedaron 52 hectáreas, algo así, que es la que termino yo administrando. Ojo que 52 hectáreas en esa zona, que es de tierra A1, de altísima fertilidad, y además yo le recuperé unas lagunas que había hecho papá, y había además construido un pozo de profundidad que producía 4 litros por segundo, es una cosa excepcional, ¿no? En esa zona.
Y entonces me permití durante 6, 7 años, ¿cómo se llama?, proponerme a establecer una factoría agrícola, de producción agrícola, y luego la complementé con cría de animales, cerdos, etcétera, y llegué a tener más o menos con sociedades, con cuñados, etcétera, una empresa del orden de $1 millón más o menos en activos, ¿no? Pero eso, mientras el chavismo acababa con todo y acabó con la finca también, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero ahí teníais tomate, papas, pimentón, todas estas cosas, ¿no? Qué cantidad de detalles. Y en el sector de los cerdos, pues hasta 600 madres, ¿eh? 660 madres llegué a tener. Que eso supone al año una producción. Eso supone con una tasa de partos de 2.2 por madre, eso eran, no sé, 12, 13 mil, 14 mil, porque eso se habla de al destete, o sea, cuando ya los chiquitos se los quitas a la madre, ya no siguen chupando de la teta de la madre, eso puede darte un número de 10, 12, 10, 11, 12, de los 16, 15, 14 que pueden tener en el parto. Hay una mortalidad lógica y bueno, entonces imagínate, por lo menos yo podía vender a los 6, 8, 10 meses que empieza el ciclo completo, porque hay un número que quizás no sepa, una cerda pare desde su fecundación a los 3 meses, 3 semanas, 3 días. Y entonces habían esos partos que me permitían a los 5 meses entonces vender cerdos. Y dura 5 meses el engorde, ¿no? Propiamente dicho, desde el momento del nacimiento hasta que van a matadero. Eso suponía más o menos unos 220, 230 cerdos por mes, por semana, perdón. Por semana. 800, 900 cerdos por mes, ¿no? Y hasta 1000 cerdos por mes. Era muy rentable aquello, pero se acabó, porque el chavismo mató ¿cómo se llama?, las fábricas de alimentos para animales. Tú puedes con 1 o 2 cerdos alimentarlo con sobras de hortalizas, de mercado, etcétera, pero cuando tienes 2, 3 mil cerdos chillando a las 6 de la mañana que le den de comer, o tienes un alimento industrial de pellets, de eso, por sacos y sacos, o a granel, como ya yo lo tenía instalado, eso es imposible. Si no tienes eso, estás liquidado. Entonces, si cuando fue el golpe de Estado de Chávez del 92 todavía volvías de Argentina, mantenías algún vínculo... No, pero fui unos días, unos meses. Bueno, sí, pero tenías todavía que fue tu último viaje allí, ¿no? Así es. Por ejemplo, para poner otra fecha simbólica, cuando el 20 de mayo del 93 Carlos Andrés Pérez es destituido, ahí ya estabas, dedicado a la finca. En la finca a la finca y a los camiones. Y desinteresado a la política. Desinteresado. Cuando se elige a Caldera en el 93, en el 94 Caldera libera a Hugo Chávez, Chávez comienza a poner en marcha el movimiento Quinta República. Desinterés completo. Está desinteresado. Pero 2 años después, 96, 97, cuando te acercas a los 50 años, te llama la atención la labor que como gobernador de Carabobo ha hecho Enrique Salas Romer, ¿no? Así es. ¿Cómo fue ese acercamiento? Por vía doble. Primero, la visualización de la obra de este hombre, ¿no?, que era inédita en Venezuela. Eso de que un gobernador modernizara un estado, saneara ciudades completas como Valencia, reconstruyera todo el casco histórico de Puerto Cabello, lo devolviera con la vista al mar, con un hermoso malecón, limpiara todos los barrios y calles de Valencia, una operación que se llama Operación Alegría, y después de todo Carabobo, la autopista reparada, las vías y en excelente estado de manutención, hospitales de primera que logra sacarlos del desastre de las administraciones anteriores, montaje de clínicas públicas para parturientas de origen muy pobre en los barrios humildes de Valencia, el servicio de atención inmediata para los habitantes,
tú tenías algún percance en la casa, una subida de tensión de tu abuela, qué sé yo, y en 9, 10 minutos máximo tenías una ambulancia en la puerta que te llegaba a la casa marcando el 171, los servicios policiales, reducción drástica de la delincuencia en la zona. O sea, era realmente esa cosa que para cualquier europeo o norteamericano es lo normal, para Venezuela era un milagro aquello. Eso me llama la atención. Y lo otro, que el hermano mayor mío, ¿te acuerdas que te comenté que había uno que había sido líder estudiantil social cristiano? Ese es mi hermano mayor, Domingo Franceschi, que es un médico y fue médico forense también, profesor universitario. Él es el que ayuda a Salas Romer a lo que se llama la descentralización de la salud. Todo el sistema de salud, porque todos estos avances en materia de salud pública se lograron mediante la descentralización. Y recursos, naturalmente, que pasó el gobierno central. Pero es una tarea extraordinaria la que se logra. Y mi hermano era la persona era el que personificaba ese cambio, digamos, en la administración del tema sanitario. Y un poco sintiéndome... Pero yo no era parte de nada del gobierno. Yo en el 96, finales del 96, le digo al doctor Sala... ¿Tú te pusiste tú con él? Me mandó un emisario. ¿Entiendes? Él tenía el vínculo con tu hermano, sobre todo. Entonces. Con mi hermano, que me traía noticias, ¿no? Sí, vamos a hablar con él quiere hablar contigo. Y ya estaba en el plan Carabobo, era todo esto que nos has explicado, el plan, ¿no? Carabobo de él era todo este, digamos, reacondicionamiento de vías de hospitalarios, los servicios de salud, etcétera. Que él precisamente había comenzado a ser gobernador en el 89. Exacto, porque es que el efecto que tuvo el Caracazo indirecto fue que entonces temieron mucho que el sistema político ya agonizaba, y entonces le dieron la elección popular de alcaldes y gobernadores. Es la espita democrática para votar presión el sistema político. Y en esas elecciones, el terrorífico sistema político de los hermanos Shelley, ahí en Valencia, que era una especie de burocracia policial en la zona de Acción Democrática, odiada por un sector importante de la población, encarnan en Salas Romer la esperanza de salir de esa claque política, ¿entiendes? Esa camarilla. Y él logra el triunfo, se lo querían desconocer, pero Carlos Andrés Pérez y Caldera lo ayudan a que le respeten el... Porque él no era de Copey. Él era social cristiano, pero buscaba salirse del redil del partidismo. Él mismo hablaba de despartidizar la administración pública. Era un modernizador el tipo. Calderista también le decían, ¿no? Que era algo calderista. Era calderista, algo así. Sí, le provocó, por cierto, un disgusto, porque ya yo, siendo el vocero público de esa candidatura, el año... Tú que sabes mi fecha mejor que yo, el año 83 es eso. No. 97. Cuando él se presentó candidato. Caldera, 93. 93, sí. Ajá, el año 93. No. No, vamos a ver. ¿Qué es esto, chico? ¿Me perdí? No, ¿qué dices? Vamos a ver. Enrique Salas... estamos ya en la postrimerías del gobierno Caldera cuando se lanza el de candidato. Y me toca a mí, en 97, ser el portavoz político, más bien 98 ya, ser el portavoz político de la candidatura de Salas, y digo, Enrique Salas Romer no será un portavoz político del gobierno de Rafael Caldera. Y eso ocasionó un escándalo y un disgusto de él conmigo. Ese día a las 9 de la mañana me votó de la... Entonces tú, vamos a ver, en el 96 tomas contacto con él, sí, exacto. Y en el 97 ya te incorporas. Él andaba estudiando lanzarse, yo lo acompañé en 2 o 3 giras ¿Pero qué hizo? ¿Un partido de sondeo, digamos? O sea, claro, ¿qué te pidió a ti? ¿El que te pidió que hicieras? Entonces me pidió que lo ayudara en la candidatura y para había ser que construir un partido. A la presidencia. A la presidencia. De Venezuela. De Venezuela. Bien. Él terminaría ese año la gobernación de Carabobo, monárquicamente deja a su hijo Enrique Salas Feo, el hijo, que fue y yo entonces paso en un equipo muy pequeño al lado de él, pero muy bien dotado económicamente, porque tenía cierto apoyo financiero de gente, pues, de lo que podíamos llamar
los godos valencianos, porque hacen historia en Venezuela, desde la cosiata del movimiento de la separación de Colombia, de Venezuela de la Gran Colombia, hay una burguesía valenciana muy entroncada con la caraqueña, bueno, que lo hace una persona, digamos, apta para defender una nueva etapa de la democracia política, y lo hubiera sido efectivamente. Entonces yo lo percibo como un reformista, un tipo que puede hacer una buena labor y que, bueno, ya que no fue posible el socialismo y las revoluciones, que sean viables las reformas, que las estoy viendo, de mejoramiento de la calidad de vida de la gente, me propongo acompañarlo, él acepta y entonces me asigna la tarea de elaborar todo un argumentario, una base argumental y teórica para un nuevo partido. Que no era partido, era una especie de movimiento de ciudadanos que llama Proyecto Venezuela, basándose en la idea de que él había hecho un proyecto Carabobo, que ya era un partido clientelar, querámoslo o no, y se trataba de que yo armara entonces una clientela nacional, ¿bien? Y hacia eso me dediqué. ¿Cuándo acuñaste el apelativo de Luis XIV? Ese es un golpe bajo tuyo. No, me acaba de ¿Antes delatar, o después? Me acaba de delatar ante Enrique Sala, que yo lo llamaba así. Creo que alguien lo llamó antes que yo, y entonces yo sencillamente popularicé el nombre. Pero pero eso fue pronto. Ojo que es un elogio en última instancia. Vamos a ver. El tipo tenía una personalidad no solo avasallante, sino muy segura de sí mismo. Era un estadista el tipo, seamos sinceros. Cuando una persona no puede ser que quiera dirigir un país y no tenga algunas características que no pueden ser la de un blandengue o una persona, digamos, que viva dudando de todo. Él tenía posiciones equivocadas o asertivas, pero era una persona que tenía un don de mando y un don de dirección. Pues. Y con una cierta voluntad presidencialista, que su hijo le había sucedido en la gobernación de Carabobo. Y luego lo que veremos también. Y entonces, cumplías la función. Para decirte de una vez, el pueblo de Venezuela cometió un serio error de no elegirlo presidente. Bueno, porque... eligieron a Chávez y acabó con el país. Es decir, que el 6 de diciembre del 98 fueron las elecciones presidenciales y ahí se presentaron 3 candidatos, pero bueno... Chávez obtuvo con el polo patriótico el 56,20%, Enrique Salas casi el 40% con el polo democrático, y luego pues una antigua Miss, pues, Irene, con su partido, pues un 2,82%. Es decir, eso fue en diciembre del 98, esas elecciones. O sea, tú estuviste todo el 97 y el 98 preparando el proyecto Venezuela para esas elecciones. Devuélvete un poquito, porque yo le invierto 2 años íntegros de mi vida a construir Proyecto Venezuela, en todo el país. Yo recorro estado por estado y fundo estado por estado los núcleos que van a ser los que van a dirigir ese proceso de la campaña electoral. Allí no hubo tiempo para hacer algo muy sólido, pero había juntado mucha gente de calidad. No sé si puede afectar a alguien lo que voy a decir, pero yo llegaba a las ciudades y buscaba los Rotary Club, que eran gente de servicio, clase media próspera o empresarios prósperos, que eran muy dados a estas tareas de beneficencia, de asistencia pública, pero de origen privado y con una cierta moral de colaboración ciudadana. Y entonces monté una gran corriente en toda Venezuela, donde había pero cantidades y cantidades de rotarios, de gente de los clubes rotarios. Y teníamos, máximas de organización que podían ser muy buenas transitoriamente, pero eran fatales para después, que era no aspirar a cargos públicos. Se trataba de poner al servicio de una organización y de un futuro Estado, al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses privados. Eso nos sirvió para seleccionar gente de muy buena calidad. Eran profesionales, muchos de ellos, gente solvente. Pedíamos que fueran solventes económicamente para ser dirigentes de esto, por aquello de que tú no puedes darle un cargo de representatividad a alguien que
andaba por allí demasiado carenciado y poniéndole la mano a un cargo de eso, seguro tenías un truán en perspectiva, salvo que hubiera sido una persona que hubiera caído en desgracia económica por alguna razón mayor, alguna razón de fuerza mayor. Pero en realidad, al ser solventes, se insistía en que pudieran ser un tipo seleccionado socialmente por su éxito profesional. Esa óptica nos permitió construir una corriente bastante sana y bastante dada a la modernización que queríamos del Estado. 2 años tuve en esa tarea y seleccionamos muy poco democráticamente, esa es la verdad, el equipo que iría al Congreso y que iría a la representación parlamentaria. Que sí, que en un partido no tiene por qué haber democracia interna, eso son pues, puro fundamentalismo democrático. Así es. Y despiste de la realidad de las cosas. Es. Ahora, una pregunta que te hago. Paralelamente a la elaboración del proyecto Venezuela, al que tú dedicas, como acabas de decir, el 97 y el 98 enteros, Hugo Chávez está con el movimiento Quinta República. A cara a las elecciones, ellos, Hugo Chávez, se llaman Polo Patriótico y vosotros, que sois poco democráticos, Polo Democrático. Yo no recuerdo que hayamos llamado Polo Democrático. Nos llamó la prensa, sí. ¿Os llamó? ¿No os llamabais? No, Entonces, ¿cómo éramos Proyecto Venezuela. A las elecciones fuisteis como Proyecto Venezuela. Así es. O sea, que eso fue la cosa de la prensa, entonces. Eso fue una cuestión mediática. Lo que sí es cierto es que la propia prensa montó sus códigos, ¿no? Es que... ¿Cómo estaba? O sea, ¿por qué no reconstruyes, intentas reconstruir en el 97-98? Claro, ¿dónde habían quedado Copellanos, Adecos, Chávez, Movimiento Quinta República, la prensa? O sea, ese panorama antes de las elecciones que gana Chávez. Ok. Acción Democrática conoció una especie de crisis larvada permanente. Había aguantado sobre la base de una férrea conducción de a quien ellos llamaron el caudillo, señor Luis Alfaro Usero, que dominaba el aparato del partido y, bueno, toleró allí algunas disidencias muy limitadas hasta que, bueno, resolvió la gente asfixiada por aquella tutela burocrática del señor Alfaro más o menos marcharse. Fue el caso de Alfredo, ¿cómo se llama? El doctor Fermín. Fermín que sería la postre, que había sido candidato presidencial, pero ya se hacía asfixiada la situación interna para continuar aspirando a ser el líder del partido, porque era la tutela del grupo de Alfaro Usero. Bien, la democracia cristiana, Caldera la había dejado destrozada con la fractura en las elecciones presidenciales, donde hay un candidato del partido que sería el señor basta que me quiera con el nombre, ya lo pierdo. Bueno, Osvaldo Álvarez Paz, un zuliano, y entonces, bueno, naufraga porque Caldera, o sea, los socialcristianos producen 2 altas votaciones en esas elecciones, Caldera y el propio Álvarez Paz. Y gana Caldera y todavía hay sospechas sobre la legitimidad, porque hay una cosa curiosa, el Consejo Nacional Electoral le pone a Fermín y a Osvaldo Álvarez Paz una cantidad de votos exacta. Dios mío. La armonía democrática. Pero lo más complicado es que al señor Andrés Velázquez, que de haber ganado Velázquez le hubiera evitado a Venezuela el chavismo, era un tipo de proveniencia de izquierda, laborista, había sido dirigente sindical en Guayana, que de haber ganado Velázquez hubiera hecho un gobierno centroizquierda, entiende, que hubiera quizás canalizado mucho de las angustias sociales que ya afloraban en forma de crisis. Pues bien, alguien decidió que era Caldera y que Velázquez lo mandaron al 4º lugar. Bien, había una sensación de que hubo un fraude masivo contra Andrés Velázquez. En esas elecciones ¿qué sistema electoral se utilizaba, digo, técnicamente? ¿Papeletas o ya estaba con una cosa electrónica? Todavía no, ¿eso fue un invento después de...? Era mitad electrónica, pero había una especie de boleta que pasaban por una máquina y la máquina leía. Habían lectoras ópticas de una papeleta común a todos los partidos
que al meterla allí tú habías previamente marcado un óvalo al lado de tu candidato, entonces la máquina leía. Leía, sí. A eso se presta para toda clase de cosas. Por cierto, una empresa de tu nacionalidad, Indra, era la que dirigía ese proceso. Indra, que es una importante empresa vinculada al sector público en España por una parte y a la familia Marx por otra, y con otros inversores norteamericanos, etcétera, pero y que está en la industria. Yo con Indra tengo un pleito. Cuando años después yo fui candidato a alcalde de Baruta, en el sureste caraqueño. Hablaremos. Sí, hablaremos. Yo saqué con Indra 65.000 votos del 1.200.000 que saqué a nivel nacional, 1.300.000. De ese municipio saqué 64.000 votos. Y a los 8 meses, para favorecer a Caprilito, me pusieron 3.000 a mí. Me tumbaron 61.000 votos de preferencia. No sé qué pasó, siendo yo el principal líder de la oposición. Hablaremos de esas oscuras. Ay, Dios mío. Oscuros recuentos electrónicos. Tu Indra, Dios mío, si la conoceré yo. Entonces, ¿cómo se había ido el Movimiento Quinta República? O sea, en esos 2 años. Ya va, que tú estás pidiendo un muestrario de los partidos. Sí, claro. No, Copey llega entonces con su candidato. Copey no llega a ganar, gana Caldera, que es una escisión demócrata cristiana, se queda en el camino entonces Acción Democrática, y había una. Sí, porque tú me estás hablando del 93 y te acabo de hablar del 98. No, yo te estoy hablando estamos hablando del 97-98. No, esa es la última. Caldera está electo en el 93. Bien, que te habías ido a hablar del 93. Exacto. Vale. El 93 le hacen fraude a Velázquez y gana Caldera en el 93. Gana Caldera, bueno, pues, dividiendo su propio partido, a quien sacan del juego con la candidatura de Álvarez Paz. Bien, eso. Ok. Al poco de tomar posesión Caldera, pone en libertad a Chávez. ¿Cómo se entendió eso? Así es. Se entendió como que lo último explica lo anterior. A nadie le vas a quitar en la cabeza en Venezuela que Caldera estaba en el golpe de Chávez y que un sector de la élite caraqueña estuvo, lo llamaban los notables. Eso es medio injusto decir que estaban en el golpe, pero había complicidades políticas de esa aristocracia social cristiana en el golpe de Chávez en Caracas y en otra ciudad del país. Entonces, cuando pierde Chávez, pierde él solo, por cierto, porque los otros comandantes fueron exitosos, pero los sorprende Chávez por televisión, por ahora no hemos logrado los objetivos y se entrega. Mira, ese es uno de los golpes, ese es uno de los episodios peor estudiados de Venezuela, porque hay quien sostenga, como el almirante Mario Iván Carratú, que es mi amigo, que era el jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez en Miraflores. Carratú sostiene, pero con minuciosos detalles, que el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, general Ochoa Antich, estaba también en el golpe. Y que hay incluso varios comandantes del ejército, previos a Ochoa Antich, o de la época en que Ochoa Antich fue ministro de Defensa, que todos esos jerarcas del ejército eran cómplices de Chávez, que era una especie de niño díscolo, de dirigente díscolo allí, lo cambiaban de sitio, etcétera, pero que ha debido estar expulsado de la Fuerza Armada 2 o 3 años antes. Y no solo no lo estuvo, sino que lo acercaron a Miraflores. El presidente Lucinchi cuenta, yo sí veía un tipo que andaba por ahí como preguntando mucho, y era Chávez, que me lo tenían en Miraflores. Dice Lucinchi, 3 años antes de que Chávez diera el golpe. Lucinchi fue el candidato, el presidente de Acción Democrática anterior a Chávez, a Pérez. Entonces, esta figura de Chávez como conspirador de lo que era una resistencia de segmentos de las élites al gobierno de Carlos Andrés Pérez, eso está demostrado. Es un hecho histórico ya más que visible. Para quien quiera honestamente ir a la historia de Venezuela, hay un libro que se llama La rebelión de los náufragos, que plantea las condiciones en las que se da ese golpe de Estado por disidencias muy fuertes de la clase capitalista caraqueña, de los representantes de las clientelas partidistas y de las cúpulas militares, que todas
todas son afectadas por el gobierno de Pérez en el primer año de gobierno y se lanzan a la actividad golpista. Pero en ese momento del golpe, Chávez ya es un líder, él. Era un líder de... Alguien cuenta una anécdota. Quiere decir, no es que le buscaran a él como... Era un líder de la escuela militar o de varios segmentos de cuarteles del interior. Él se dedicó a conspirar 3, 4, 5 años, tuvo este tipo conspirando. Lo raro es que no lo detuvieron nunca, sino cuando ya estaba fracasando su propio golpe que había montado. Claro. Ahora, este es el problema de ir atrás y adelante, la gente se me puede confundir. Lo cierto es que ese golpe de Estado que 26 de marzo afecta del 94. totalmente el sistema político de Venezuela, genera las fisuras que llevan al gobierno Caldera. Porque a Carlos Andrés de todas maneras lo sacan, pero es una especie de golpe frío, de golpe civil, que es el enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Senado. Y su propio partido lo execra y lo sacan de la presidencia por 9 meses antes de terminar su mandato. Y eso ocasiona un daño irreparable. Sí, muy bonito la figura de limpiaron la corrupción, pero ¿será verdad que era solo la corrupción o era conspiraciones de una cúpula de poder que se vio afectada seriamente por la política de Carlos Andrés Pérez de limpiar todos los negociados que habían hecho por años y años la alta clientela del partido y de los socialcristianos, la alta élite militar complicada en toda clase de corruptela y sobre todo el proteccionismo infecto de sectores del empresariado que los amenazó, no los amenazó, ejecutó la orden el hijo de Jovito Villalba, bueno, Rodríguez, de llevar a Venezuela al GATT, al Acuerdo Mundial de Comercio, ¿entiendes? Firmar la incorporación de Venezuela a ese tratado mundial, y eso era enemigo la gente de Fedecámara, el empresariado unido era enemigo mortal de esa decisión. Del GATT, y Carlos Andrés la empujó del GATT. Y entonces, bueno, tienes una combinación explosiva, élite económica, élite partidista y élite militar, y se confabulan y dan el golpe. O sea, 35 años después es la crisis del pacto de punto fijo ya. Se había agotado, exacto. Se había agotado, sí. Bien, entonces, después del Caldera, en diciembre del 93 es elegido, toma posesión y inmediatamente en marzo libera a Chávez, que pone en marcha el movimiento Quinta República. Que es la confesión final de que sí había una simpatía del presidente Caldera por Chávez. Y entonces, mientras tú estás en el 97... yo estoy en el campo perdido. Ahí estás en el campo, pero tú a los 2 años te incorporas, como acabamos de decir... sí, el 97. En el 97 te incorporas a colaborar íntimamente con Salas Romer en poner en marcha Proyecto Venezuela. Proyecto Venezuela. Y mientras tú vas viajando por todo Venezuela, organizando Proyecto Venezuela, paralelamente el movimiento Quinta República se está también preparando para las propias elecciones, ¿no? ¿Cómo se está construyendo el movimiento Quinta República? Caldera, Chávez era un incesante viajero también. La confrontación electoral es el 6 de diciembre del 98, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas tú la dialéctica entre el movimiento Quinta República y vosotros, y Proyecto Venezuela? Mira, casi que nos ignorábamos. Ellos hacían su cosa y nosotros no podíamos creer. Chávez estaba en 2% en las encuestas y Salas Romer en 1%. Eso es a principios del 98. ¿Y los otros candidatos quiénes eran entonces? ¿Quiénes sonaban? Irene Sáez arropaba con 60% en las preferencias, la ex-Miss. Es Miss Universo. Sí, es la frivolidad Venezuela. Como país personificada. Hombre, Irene había hecho un movimiento que se llamaba Irene, como ella misma, que era integración, renovación, pero nueva esperanza. Lo sabrás tú, yo no me acuerdo de eso. Bueno. Es buenísimo eso, ¿no? Irene, integración, renovación, nueva esperanza. Ella era... O sea, que esa era... Alcalde de Chacao, que es una tacita de plata allí en el centro de Caracas, en el este de Caracas, tenía toda la platita allí y le hicieron un municipio para ella, pues, ¿entiendes? Y entonces la potenciaron, esos eran factores siempre de
¿Sabes? Las mafias de Caracas son ¿Y quién terroríficas. apoyaba a la tal Irene, que tenía los más... Los socialcristianos de base, que habían fracasado con los dos dirigentes sustitutos de Caldera, que habían sido primero Fernández contra Pérez, lo derrotó Pérez, pero era una potencia, el llamado Tigre, el Tigre. Después Álvarez Paz fracasa otra vez, ya contra el propio Caldera en la lucha presidencial, y queda una masa social cristiana al garete y derrotada. Yo recuerdo mucho que un dirigente social cristiano, Chiti Larroche, dice: Copey no aguantaría ni un guiño de Irene. Bueno, ese guiño vino de Luis Herrera, que la hace predilecta por debajo cuerda como de el referente social cristiano. Y bastó que se produjera ese encuentro de los socialcristianos de Copey y de Luis Herrera con Irene para que la hundieran, porque era una repulsa política el partidismo, y ella era la figura antipartido. Claro. Y Salas, a su manera, era otra figura antipartido. Y qué casualidad, ¿entiendes? El otro antipartido era Chávez por la izquierda. Si las tres figuras antipartido, primero Irene, que sale adelante y fracasa, y después queda Salas Romer y Chávez como dos figuras del apartidismo, proponiendo una solución de fondo al tema del agotamiento del régimen político de la Cuarta República, del pacto de punto fijo. ¿Y qué perspectiva teníais vosotros? O sea, habéis empezado con el 1%, habéis empezado. Ah, bueno, y empieza... Salas era un tipo ¿Cómo va creciendo muy lúcido eso? en esto del manejo de la demoscopia, ¿no? Tenía una empresa muy, muy bien estructurada, de gente muy competente, y vamos viendo, chicos, décima a décima, diariamente, cómo aumentaba aquello. Y cuando, es una anécdota, pero para mí valen cuando son vinculadas a la realidad, por allí en febrero, marzo, o sea, 9 meses antes de las elecciones, me dice Sala, esto va muy bien, porque hemos ya llegado al 2,5% y pinta perfecto. Y efectivamente, cada 15 días, chicos, aquello aumentaba 8, 10, 15, 16, 18, 20, 30, 35%. En la recta final de los últimos 3 meses, era evidente que habría un ajuste final entre Salas Romer y Chávez. Y bueno, y ganó Chávez porque el grueso de la burguesía caraqueña se pasó a Chávez. La gente sabe poco de que esa élite, que siempre fue parásita del Estado y de los negociados con el Estado, como nosotros decimos, guisadores de profesión, necesitaban quizás a redentor supuesto de Chávez, con el ojo crítico de Carlos Andrés Pérez, que por supuesto nunca le perdonó que le hubiera tratado de matarlo y tumbarlo, ¿no? Pero Carlos Andrés Pérez dio toda clase de advertencia que era un crimen lo que se hacía, de soltar al tipo, de ponerlo en capacidad de hasta ganar las elecciones, y pronosticó que iba a ganar incluso. Pronosticó que iba a ganar. A Salas se le acusa de ser una persona, y es que en realidad algo lo era, distante y un poco aristocrático, etcétera, ¿no? En realidad lo que no les gustaba quizás a muchos venezolanos es que era una figura autoritaria, ¿entiendes? Y en un país como dijera el precursor Miranda, sois bochinche, bochinche, solo bochinche, bien, no le gusta a alguien que propusiera orden y propusiera unas reglas de juego que fueran realmente, que nos hicieran iguales ante la ley, porque ese era el plan, hacer de los venezolanos ciudadanos. Y Chávez le proponía era la horda reivindicante, vindicante y revolucionaria que iba a apropiarse de los bienes del Estado para su beneficio, claro, para el beneficio de la élite roja que él encarnaba y su familia. ¿El 6 de diciembre vosotros pensabais ganar? Sí, pensabais ganar. Es más, Salas estaba convencido que nos hicieron fraude incluso. Que tus amigos de Indra. Sí, señor. Solo que cómo demostrarlo, había que desmontar medio Estado para... Y hubo incluso serios rumores de golpe. Había un personaje llamado Rojas Pérez, que una vez le increparon de por qué, de que era corrupto, etcétera, porque tenía no sé cuántas vacas y tal.
en una finca en el llano y él dijo, las vacas paren, chicos, las vacas paren. Bueno, este famoso por las vacas paren, al parecer estaba comprometido con Salas en evitar que Chávez asumiera y en darnos el triunfo, por supuesto. Y me acuerdo que, bueno, que fue el Carlera el que impidió, porque era su yerno, ministro de Defensa. No, apártate de esa tentación, eso nos mete en una dinámica imparable, etc. Pero, ¿por qué no? ¿Un golpe para evitarle a Venezuela esta desgracia? Bueno, no se sabía lo que iba a venir, se podía alumbrar. Nosotros sí sabíamos, muchos sabíamos que el chavismo iba a hacer esto. Entonces, para mí hubiera estado plenamente justificado ese golpe, claro. Habríamos hecho el país quizás ingobernable un tiempo, pero se podía evitarle a Venezuela que llegara a la barbarie como está ahora. Bueno, pero vamos a ver, Alberto, que estamos hablando hace 20 años. Sí, pero es que teníamos eso no, claro. Que sí, pero ¿teníais claro lo que iba a suceder con sí, todo? Sí. Sí. Entonces, y el alerta era incluso de gente distinta a nosotros, como Carlos Andrés Pérez, que pronosticó que este hombre nos llevaría al desastre. Escúchame, te estoy hablando de políticos con mucha seriedad. Escobar Salón, que había sido el que enjuició a Pérez, o sea, yo no te estoy hablando de personas, ¿cómo se llama?, blandillos o blanditos. Escobar Salón, que había sido fiscal general del país, que fue canciller, que estuvo en la acusación a Carlos Andrés Pérez desde la Fiscalía del Estado. Una vez hace como 7, 8 años me invitó a su casa y en una amena conversación me dijo, el problema, Alberto, es que mi verdadera convicción es esta. Fue a la biblioteca y me sacó un librito que textualmente dice lo que me citó: Venezuela, si el chavismo gobernara 10, 15 años todavía, me lo dijo hace 12 años, 10 años, Venezuela se fracturará como un tronco a la deriva en el mar Caribe, su centro norte costero, un tronco a la deriva en el mar Caribe, con todo su occidente perdido con Colombia y su sur y su oriente perdido con Brasil. Esos eran los pronósticos, chicos, digamos, de hace 15, 18 años atrás. Los más todavía previsivos, como Carlos Andrés Pérez, y como nosotros, el propio, lo dijo de muy buenas maneras el señor Salas Romer cuando dice, el día que me toca a mí llevarle la noticia que aquello está liquidado, porque yo venía del Consejo Nacional Electoral, él prepara su alocución allí, dice, el que dirija esto, Chávez o yo, y ahora ha ganado Chávez, va a determinar el curso por los próximos 15 o 20 años. O sea, había conciencia de que habíamos perdido una opción y la que ganó era una otra, que para nosotros era la destrucción del Estado. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos en que se han producido las elecciones del 6 de diciembre del 98, que ha ganado Hugo Chávez y que hay que ver qué se hace. Vamos a hacer aquí un intermedio y seguimos en otra conversación. Bueno, cuando quiera.